conferencias nos invitan a cuestionarnos los numerosos paradigmas que sostienen no solo el discurso de la ciencia y la academia, sino las estructuras sociales e instituciones que construyen nuestra percepción del mundo y, por ende, nuestra realidad. Consideramos que su capacidad de transmitir, explicar e hilar conceptos complejos de manera clara, ejemplificándolos desde la cotidianidad, es una herramienta indispensable en la tarea de reconfigurar las maneras en que nos relacionamos con las ideas teóricas y sus prácticas políticas. La mayoría de quienes conformamos el colectivo hemos seguido algunos de sus seminarios, conferencias. Es por eso que nos da mucho gusto tenerlos aquí, acompañándonos y participando en el 6º Festival de la Locura con el tema Foucault, Derecho, Psiquiatría y los lugares de encierro. Gracias. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. Tardes, como lo dijeron los compañeros del colectivo, pues nosotros somos un colectivo que se llama La Doxa Lexical. Yo soy Javier, mi compañero Edgar. Y bueno, pues antes de comenzar, nada más para un poco introducir esta conferencia que vamos a presentar hoy, es sobre temas relacionados con Michel Foucault a propósito de la antipsiquiatría, de la psiquiatría y el aspecto jurídico. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos varios años ya interesados en seminarios y videos sobre la transmisión del pensamiento complejo, del pensamiento epistemológico, una mirada transdisciplinaria del conocimiento, de la ciencia. Y bueno, en este sentido, la conferencia de hoy pues es como una muestra del trabajo que llevamos realizando ya por cierto tiempo. Hemos estado no solo en el DF, en varios foros, sino fuera de la ciudad y incluso fuera del país, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos quieren buscar ahí en redes sociales, aparece como La Doxa Lexical en Facebook y en YouTube. Básicamente en YouTube están algunos videos y seminarios, conferencias y cosillas ahí, y en Facebook está la página del colectivo, en donde se suben los seminarios que se van a dar y las presentaciones que se van teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, le damos paso a nuestra conferencia, que va a ser leída por el profesor Edgar, y de ahí vamos a ir sacando ciertos puntos. Yo voy a ir creando como una especie de réplicas de diálogo con él, y al final, si ustedes van teniendo preguntas, etcétera, les pediría que fueran tomando las notas, y al final damos un tiempo para ya justamente intercambiar perspectivas, ¿vale? Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, y como ya mencionó mi compañero Javier, pues bueno, este es un trabajo que ya de alguna manera tiene que ver con todo lo que hemos estado elaborando ya desde hace algunos años. Algunas personas que están aquí en este foro pues, hemos tenido la suerte de que nos acompañen, así que algunas ideas digamos, les evocarán parte de lo que hemos estado discutiendo, y bueno, pues igual cualquier duda, pregunta que vaya surgiendo, pues con mucho gusto buscaremos resolverla ya hacia el final de la presentación. Bueno, el trabajo se llama por título Foucault, el Derecho y la Psiquiatría. Bueno, dice Michel Foucault, señala en su artículo La evolución del concepto de individuo peligroso en la psiquiatría legal del siglo XIX, cómo se establece una relación entre la psiquiatría y el derecho. Esta relación se origina desde 3 líneas de encuentro. La primera, la aparición en el siglo XIX de crímenes aparentemente sin explicación alguna, inaccesibles e incomprensibles al poder judicial. Esas acciones
digamos, no lograban ser entendidas y comprendidas desde cuál era el incentivo, motivo por las cuales el sujeto señalado, digamos, las había realizado. Lo curioso, como señala Foucault, es que si el derecho juzga acciones, ¿por qué el interés de la confesión, de la aceptación de algún motivo interno que empujase al sujeto a la comisión del delito? Pues si la evidencia lo señala como culpable, desde el punto de vista jurídico, se tendrían los elementos necesarios para juzgarlo. Sin embargo, se espera el reconocimiento o descubrimiento de un motivo interno, lo cual implica que el grado de responsabilidad no lo da en primer lugar la acción del sujeto, sino su incentivo. En consecuencia, se juzga antes que el acto el motivo interno del sujeto, lo cual genera una contradicción interna en el interior del derecho. Así, la psicología o psiquiatría, digamos, en el desarrollo del propio XIX, buscará hacerse un espacio dentro de las ciencias al adjudicarse la posibilidad de responder a la pregunta sobre lo que incentivó dicho comportamiento, y para esto se verá obligada a desarrollar toda una serie de medios, técnicas, conceptos y discursos para configurar tanto un objeto de estudio como un modo de acceso, manipulación y control sobre este. Cito ahí a Foucault: la penalidad moderna da derecho a la sociedad sobre los individuos únicamente por lo que hacen. Solo un acto definido por la ley como infracción puede dar lugar a una sanción, modificable sin duda según las circunstancias o las intenciones. Sin embargo, al destacar cada vez más no solo al criminal como sujeto del acto, sino también al individuo peligroso como virtualidad de actos, ¿acaso no se dan a la sociedad derechos sobre el individuo a partir de lo que es? Ciertamente ya no a partir de lo que es por su estatus, sino de lo que es por naturaleza, según su constitución, según sus rasgos de carácter o sus variables patológicas. Una justicia que tiende a ejercerse sobre lo que uno es. He ahí algo exorbitante respecto de ese derecho penal de los reformadores del siglo XVIII, y que debía sancionar de un modo absolutamente igualitario las infracciones explícitas y previamente definidas por la ley. Fin de la cita. A partir de la configuración de la virtual peligrosidad del individuo, el Estado se arroga el derecho de captura ante la virtualidad de delitos, prognosis delictiva de la lectura interna de los incentivos que los incentivos ponen a la vista del psicólogo y del fiscal, rasgos de carácter o patologías solo discernibles a la mirada entrenada en la configuración de una naturaleza tendiente al delito. Es a través de esta naturalización de lo que se es en donde surge un nuevo objeto de percepción y problematización, el cual dará paso a la aparición de un sujeto por disciplinar, por corregir, a quien se le ha de aplicar una ortopedia del alma. Pero también es necesaria una nueva forma de derecho para juzgar un delito inexistente, un delito probable en algún punto de la historia, en algún punto del futuro, donde la única evidencia aceptada para implicarlo es su naturaleza portadora de patologías. ¿Cuáles son estas leyes? ¿Cómo se configuraron? ¿Cómo enfrenta o vive el derecho a la contradicción de la no comisión de un delito, sino su virtual posibilidad, y no obstante a ello, la sanción por este? ¿Se encuentra este tipo de sujeto en un limbo jurídico o existen leyes claras y precisas que hacen adjudicable la sanción por lo no cometido? En segundo lugar, el Estado no pretende abandonar el uso arbitrario del poder ni la posibilidad de captura del sujeto sin la comisión de delito alguno, pero el cambio de régimen político, el paso del antiguo régimen al régimen democrático, ¿no?, finales del 18, y si quieren ahí la propia Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, bueno, obligó a buscar nuevas formas de ejercerlo, decía, ese uso arbitrario del poder. Por ejemplo, en el texto Vigilar y Castigar, Foucault señala que en el antiguo régimen el monarca solía extender las famosas lettres de cachet,
con las cuales se podía detener a quien sea y podía permanecer encerrado por un tiempo indeterminado. Este uso arbitrario del poder fue uno de los elementos que se modificaron mediante la Declaración de Derechos. En consecuencia, bajo un Estado de Derecho, nadie puede ser detenido si no ha cometido delito alguno. Pero mediante la psicología y las nuevas técnicas que se iban configurando durante el siglo XIX, como en su momento se utilizó la frenología y la craniometría, se buscó la captura del sujeto por un bien superior, la seguridad de la sociedad y de la población. El ideal de cientificidad en la psicología debía lograr identificar al sujeto peligroso antes de la existencia del delito, o al menos debía permitir conocer la dinámica interna que serviría para explicar sus motivaciones, así como aquellos resortes que lo llevarían a la realización de determinadas acciones. Cito ahí a Foucault. Si la psiquiatría se hizo importante durante el siglo XIX, no es solamente porque aplicaba una nueva racionalidad médica a los desórdenes del espíritu o de la conducta, sino también porque funcionaba como una forma de higiene pública. El cuerpo social deja de ser una simple metáfora jurídico-política para aparecer como una realidad biológica y un campo de intervención médica. El médico, pues, debe ser el técnico de este cuerpo social y la medicina una higiene pública. La psiquiatría, a la vuelta de los siglos XVIII y XIX, ha alcanzado una autonomía y se ha revestido con tanto prestigio por el hecho de que ha podido inscribirse en el marco de una medicina concebida como reacción a los peligros inherentes del cuerpo social. Fin de la cita. Como tercer elemento está la idea de la sociedad como un bien por cuidar, lo que permite relacionar nuevamente la psicología con el derecho, pues la intermediación de esta da un desplazamiento del crimen hacia el criminal, del acto efectivamente cometido hacia el peligro virtualmente incluido en el individuo, del castigo modulado del culpable a la protección absoluta de los demás. Pero esta idea de higiene pública se vincula con una nueva definición del Estado, en la cual el control sobre las poblaciones, su salud y disciplinamiento están al servicio de la permanencia, extensión y desarrollo del Estado mismo. Si bien su configuración proviene de finales del siglo XVII y principios del XVIII, es a partir del siglo XIX que cobra plena forma. Su origen está en lo que Foucault llama razón de Estado y de una racionalidad política puesta al servicio del Estado mismo. Dice Foucault, este tipo de racionalidad, que constituye uno de los rasgos esenciales de la racionalidad moderna, se desarrolló en los siglos XVII y XVIII a través de la idea general de razón de Estado, así como de un conjunto muy específico de técnicas de gobierno que en la época y en su sentido muy particular recibirán el nombre de policía. Fin de las palabras de Foucault. Esta idea de razón de Estado Foucault la va a desarrollar en el texto territorio y población, sujeto, territorio y población. Y ahí es donde nos va a hablar de esta idea de razón de Estado, y uno de los argumentos que presenta sobre, digamos, su configuración y desarrollo, dice Foucault, tiene que ver con el abandono de la idea medieval, de que, digamos, los grupos humanos europeos formaban una cierta comunidad, una idea de unidad de grupo, pensando, por supuesto, en aquella idea de tradición teológica, de tradición religiosa, donde, digamos, estamos de paso en el mundo, esa idea muy agustiniana del más allá de la trascendencia, en donde Estado e Iglesia, digamos, formaban una mancuerna para el cuidado de lo que Foucault llamará en ese texto, lo llamaba el gobierno de las almas, o el pastoreo también, que es la definición, digamos, de la política puesta en práctica durante la Edad Media, gobierno de las almas o el propio pastoreo. Bueno, dice, esa idea de gobierno de las almas es la que se vendrá abajo, empezará a desmoronarse y dará pie, o
permitirá la aparición de una nueva racionalidad que tiene que ver con esta racionalidad de Estado o razón de Estado. Y eso además se vincula, por supuesto, con el tema de la inmanencia, es asumir y reconocer que entonces esa idea de más allá, digamos, empieza a difuminarse y el propio Estado debe de pensar en su sobrevivencia y en su mantenimiento y, por supuesto, su propio cuidado, desarrollo, en el bienestar del Estado mismo. Digamos, el Estado se convierte en un ente en sí mismo y eso tiene que ver con la aparición de Estado que Foucault llama como razón de Estado, repito, en oposición a la idea del gobierno de las almas. El gobierno de las almas, repito, porque se piensa que nuestra verdadera estancia no es aquí, sino en esa idea del más allá. Bueno, esa idea, repito, es la que empieza a difuminarse o a desmoronarse. Continúa, dice, para esta nueva configuración del Estado, el individuo o la población, así como su salud, trabajo, vida y seguridad, solo interesan en relación con su propia existencia, es decir, los sujetos solo son un medio para su fortalecimiento. Cito a ella Foucault. El Estado es su propia finalidad y designio exclusivo de los gobiernos. Tiene que ser no solo la conservación, sino también el fortalecimiento permanente y el desarrollo de las fuerzas estatales. Está claro que los gobiernos no tienen que inquietarse por los individuos, o mejor, solo tienen que preocuparse por ellos en la medida en que presentan algún interés en relación con ese fin. Lo que hacen, su vida, su muerte, su actividad, su conducta individual, su trabajo y así sucesivamente. El Estado se interesa por aquel solo en cuanto lo considera capaz de hacer algo por el poderío estatal. Fin de Foucault. Bueno, si la nueva finalidad de esta racional política es la protección del Estado, la necesidad de vigilancia, disciplinamiento y cuidado de la población se convierten en instrumentos para dicho fin. Las denominadas ciencias humanas cumplirán con ese mandato y en particular psicología, psiquiatría, se adjudicarán la prognosis del delito. Además, se explotará el temor por venir, el mal que acecha a una distancia que en todo momento puede hacerse presente, y si una de las cosas que caracteriza a la ciencia contemporánea es su capacidad de predicción y anticipación de un evento, la consolidación de la nueva ciencia de la conducta viene a presentar sus credenciales como óptimas para lograr dicho fin. Cito un texto, un artículo sobre psicología, el artículo se llama La psicología de la delincuencia. Está en una revista que incluso pueden encontrar en línea, Papeles del psicólogo, se llama la revista. Dice este artículo: a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días se ha ido conformando una auténtica psicología de la delincuencia. En ella, a partir de los métodos y los conocimientos generales de la psicología, se desarrollan investigaciones y se generan conocimientos específicos al servicio de un mejor entendimiento de los fenómenos criminales. Sus aplicaciones están resultando relevantes y prometedoras tanto para la explicación y predicción del comportamiento delictivo. Fin de la cita. Bueno, entonces, según el argumento de estos autores, repito, en un artículo que se llama La psicología de la delincuencia, pues ya la explicación y predicción del comportamiento delictivo parece que está a la vuelta de la esquina. Esa psicología de delincuencia, por lo tanto, podrá ya establecer esa prognosis, identificar al delincuente y, repito, bajo la idea de la protección de un bien superior que es la población o esa idea de sujeto social, entonces se estarían dando condiciones para, por ese bienestar, repito, por ese bien superior, establecer condiciones para la captura, detención o al menos, digamos, reformación o disciplinamiento de ese sujeto que desde esta idea de ciencia entonces puede ser identificado dicho sujeto. Ahí es donde estarían entrando y digamos estarían funcionando este desarrollo que decíamos de las ciencias humanas como una de las labores que tendría en relación con el mantenimiento del Estado, entendido el Estado ahora como ese ente que busca su permanencia, el establecimiento, digamos, de las condiciones para el desarrollo de sí mismo y el cuidado del sujeto
solo interesa en tanto que permite, repito, el mantenimiento del Estado mismo, no interesa el sujeto por el sujeto mismo. Esta idea de dignidad, no sé, desde el punto de vista de la ética o quizá de los derechos humanos, que interesa el sujeto o la persona por ser persona, ¿no? Por la idea de la dignidad y lo inalienable de los propios derechos, bueno, digamos desde la propia lectura de Foucault, en realidad, bueno, vemos que si el Estado, repito, tiene algún interés por el cuidado de la propia población, es solo en relación, repito, a su propio mantenimiento, desarrollo, al desarrollo de esas fuerzas internas, en tanto que el Estado se entiende ahora como un ente en sí mismo a partir de esta idea de, decía, razón de Estado. Bueno, continúo. La necesidad de exagerar la virtual peligrosidad del sujeto se vuelve indispensable para reafirmar su posición como único medio de conocimiento, así como justifica su existencia y su unión con el Poder Judicial, pues su pericia es la única que puede reconocer e indicar qué sujeto es aquel en quien arraiga un peligro potencial. Es la era de la sospecha generalizada, como dirá Castell. En su propia racionalización, la actitud psiquiátrica no es solo ayuda al sufrimiento, asistencia, sino mirada sospechosa sobre el conjunto de los comportamientos sociales. Así, esta prognosis del delito solo es accesible a una mirada adiestrada y entrenada para tal efecto. Puede ver donde nadie más puede hacerlo y puede anticipar el riesgo que implica un determinado sujeto y un cuerpo social dispuesto a las enfermedades sociales, desórdenes morales, desacatos a la ley, revueltas y vandalismo, así como falta de apego a la moral vigente. La amalgama que se establece entre derecho y psicología en la sociedad contemporánea refuerza mecanismos tanto de control y de indagación intrapsíquica como la permanente idea de poder descubrir leyes naturales de la conducta accesibles a la percepción del sujeto científico, con lo cual se valida la elaboración de un discurso que sitúa en el individuo y su naturaleza los elementos determinantes de la conducta. Esta postura refuerza además la idea de una ciencia conservadora, pues al colocar solo en el sujeto aquello que impulsa sus acciones, en consecuencia, este se convierte en objeto único de intervención, dejando de lado, sin crítica ni cambios, el entorno o el sistema. La consideración sobre cómo el sistema participa o moldea y genera condiciones que favorecen o gatillan conductas pasa inadvertido o se deja de lado su análisis, o al menos su estudio es menos persistente que el análisis del sujeto mismo. Igualmente, el hecho de sostener la existencia de una personalidad acabada, accesible a una prueba y asequible a la mano del científico, hace suponer la posibilidad de identificar a aquel que pone en riesgo la sociedad y que una vez identificado, detenido y tratado, puede ser convertido y modificado para el servicio del Estado. Dice una autora argentina, Díaz Ester, respecto del imaginario alentado por la ciencia, hablando de Donna Haraway, dice: también el proyecto del genoma humano entraña un relato de salvación laica. Los genes serían la Eucaristía de la biotecnología. Fin de sus palabras. Bueno, aquí es interesante lo que menciona la autora, porque se sigue recuperando la idea de la ciencia y ahora desde el ámbito de lo genético, como si los genes entonces fueran el medio para lograr esa modificación, incluso desde identificar y modificar al propio sujeto, todo lo que tiene que ver con el tema de los nacimientos, el tema de digamos, la constitución del tipo de sujeto que se quiere para esa sociedad, digamos, futura, la idea de qué ciudadano se quiere, ya no solo se podría pensar desde el ámbito, digamos, educativo, social, sino incluso también desde el ámbito mismo de lo genético. En tanto que a través de los genes se pueden modificar no solo, digamos, las características físicas del sujeto, sino también se ha argumentado lo que tiene que ver con la psique del propio sujeto, la conducta del propio sujeto, el tipo de respuestas que puede generar el sujeto también se estarían relacionando con el ámbito de lo genético. Por eso, digamos, señala a los genes como
esa Eucaristía como el Santo Grial, digamos, desde donde se puede establecer una mejora del propio sujeto. Esa eugenesia se traslada entonces al ámbito también ahora de las ciencias naturales y, repito, de los genes. Entonces, bueno, no solo desde el ámbito, digamos, de la intervención, desde la psicología, sino también a través de las propias ciencias naturales se podría intervenir en el mejoramiento y en la reconfiguración del propio sujeto. Bueno, la pretensión de hacer una sociedad aséptica de delincuencia, en la que reine el orden, la paz, la justicia y la felicidad, es un viejo mito muy arraigado en la tradición del pensamiento occidental, heredada por la visión religiosa del mundo. Como señala Karl Lowry en su texto Historia del Mundo y de la Salvación, dice: para judíos y cristianos, historia significa, ante todo, historia de la salvación. En cuanto tal, es asunto de profetas y predicadores. El factum de la historia y su pregunta, por su sentido último, surgió de la creencia escatológica de un fin último de la historia de la salvación. Durante la era cristiana, también la historia política estuvo bajo el fatal influjo de ese trasfondo teológico. El destino de los pueblos fue interpretado como una vocación divina. Fin de Lowry. De manera que la aceptación de la promesa de bienestar, justicia y vida despreocupada modelaron las conductas por largo tiempo. Sin embargo, durante la Ilustración, la crítica a la religión y a su promesa incumplida, como señala Camus en su texto El hombre rebelde, se traslada a la ciencia y la política. Es decir, ambas pretenderán lograr lo que la omnipotencia de Dios, no obstante, no logró. Por un lado, la ciencia revelará las verdades del universo, nos sacará de la ignorancia y del control dogmático de la religión y mejorará las condiciones materiales de vida, pues organizará al mundo desde la razón. Por otro lado, la política, mediante el régimen democrático, junto con la implantación de los derechos humanos, acabará con ese uso arbitrario del poder, permitiendo vivir en un estado de libertad e igualdad. El discurso moderno busca sostenerse en la capacidad del sujeto de cumplir la promesa incumplida y para esto constituye un nuevo objeto de estudio, el ser humano, quien se hará accesible al ojo penetrante de la ciencia, la cual podrá desentrañar sus deseos, pensamientos, incentivos y la biología misma. Estos serán los elementos fundamentales para su conocimiento. No solo desde el poder político, sino también desde el saber científico y las expresiones culturales, en la madurez moderna se incrementaron los anhelos de escudriñar los secretos de la vida, los encierros del deseo y los controles ejercidos sobre los cuerpos, entre otras prácticas sociales, incentivaron la construcción de lo biológico. La vida entró en la historia mediante técnicas políticas y ambas, vida e historia, ingresaron en la ciencia. Así, la ciencia se vuelve la conductora del porvenir tanto de la especie como de los hechos. Teleología asequible, de nuevo, al científico, sustentando esta idea en la razón instrumental, modificable a voluntad, accesible siempre a la corrección y perfección de la razón científica. El futuro siempre es un futuro asequible porque está a disposición del desarrollo científico-técnico, pues si la vida y la historia cayeron dentro del campo de la ciencia, es porque ambas pueden, o al menos se pretende, planear, intervenir y dirigir. Foucault destaca en El nacimiento de la clínica cómo a partir del siglo XIX la ciencia de la conducta se va conformando y en ese movimiento busca su santo grial, su fuente de todos los males, que encuentra, por supuesto, en la sexualidad. La sexualidad fue para la psicología un objeto obsesivo por controlar y vigilar. Por ello lanzó sobre el niño los aparatos de disciplinamiento. El ojo panóptico se abalanza sobre él y sobre su conducta, pues todo pequeño que pone en juego su deseo es potencialmente un sujeto que puede traspasar los órdenes de la vida social. Foucault indica en el texto de los anormales
3 etapas que distinguen una conducta que se pretende controlar y dominar: el niño masturbador, el sujeto incorregible y el monstruo moral. El desarrollo de dispositivos de disciplinamiento se ejercerán del mismo modo en hospitales, cárceles, fábricas, escuelas, pero la insistencia por parte de la medicina moral, sobre la sexualidad infantil, la pondrá a la vanguardia de los objetos a observar. La relación entre descontrol sexual y delincuencia estrecha la relación entre psicología, psiquiatría y, por supuesto, derecho. La psiquiatría no podrá ejercer esa función general omnipresente. La psiquiatría no podrá ejercer esa función general, omnipresencia y polivalencia, y ejercerla verdaderamente, sino con la condición de ser capaz de organizar un campo unitario, el instinto y la sexualidad, mostrar el juego del instinto sexual como elemento de formación en todas las enfermedades mentales, y aún más general, en todos los desórdenes del comportamiento, ya que se trata de las grandes infracciones que violan las leyes más importantes o de las minúsculas irregularidades que perturban la pequeña célula familiar. Fin de la cita. Esto deja el derecho como un apéndice de la psicología, es decir, es una psiquiatrización del derecho y del delito, pues será dicha disciplina la que determinará el grado de responsabilidad, incluso en sentido último, pues toda infracción, desde la más pequeña a la más elevada e inaudita, dice Foucault, ha de verse desde aquella. Es decir, la propia psicología, identificando el tema de vicios, perversiones, estas conductas socialmente, y de nuevo desde el ámbito de la sociedad, como nos dirá en Historia de la Sexualidad, esas conductas no aceptadas, no bien vistas por la propia sociedad, serán algunos de los elementos que permitirían establecer conexiones hacia el futuro. No es casual que la propia psicología y el propio psicoanálisis, para entender la conducta del adulto, se traslade al tema del pasado y del propio niño. La comprensión de la conducta, esa regresión o ese, digamos, análisis del propio paciente, buscando establecer una relación entre las condiciones de vida, ¿no? Ese placer o displacer que se tuvo de pequeño, estará en conexión con el tipo de adulto que se es. Por eso el niño se convierte en un objeto de suma importancia dentro del desarrollo de la psicología misma. Y como el niño se encuentra no solo en casa, sino también en la escuela, naturalmente estos espacios también empiezan a configurarse como otros lugares, digamos, que van a irse integrando dentro de ese análisis o esa configuración del propio objeto. La familia, la interacción con la familia, la interacción, pues en aquel entonces, y en esa idea de sociedad del 19, del 18, digamos, de clase media, pues la relación que establece, digamos, con la nana o aquella persona que cuida al propio niño, ¿no? Qué tipo de interacción, qué tipo de vocabulario, qué tipo de relaciones se establece, ya no solo entre el padre y el hijo, sino entre el hijo también y la propia, digamos, las personas encargadas de su propio cuidado. Bueno, pero eso no solo la casa y la familia, sino también la escuela, y por lo tanto, digamos, ahí tendremos condiciones también para ir configurando la idea misma de la propia pedagogía. Una pedagogía que también se encarga para mantener esta vigilancia sobre la conducta y el tema, de nuevo, repito, de la sexualidad del propio niño. En tanto que comprender, explicar la conducta del adulto está en relación con, repito, con la conducta o con las experiencias de vida del propio infante. De ahí esa relación entre psicología, repito, y la psicología del adulto y la construcción de ese adulto a partir del tema de la infancia. Bueno, todos estos elementos empiezan a configurarse, repito, a partir de la propia idea de la sexualidad. Bueno, ahí hay un sinnúmero de textos y de literatura sobre, repito, la sexualidad en el 19, un sinnúmero de enfermedades, padecimientos, inclusive hasta la muerte misma se asocia a la sexualidad o a esa sexualidad, digamos, indisciplinada, ¿no? De ahí el interés por su corrección y el interés, digamos, el interés por esta idea del panóptico, de mantenerla bajo vigilancia. Y por supuesto, además, piénsenlo en el desarrollo de lo que va a ser los estados nacionales
que en general empiezan a configurarse hacia finales del XVIII y gran parte del siglo XIX. La constitución de los estados nacionales, Europa principalmente, recordemos que Europa todavía hasta el siglo XX no dejaba de tener conflictos armados entre ellos mismos. ¿Y eso cómo se relaciona con lo que estamos mencionando, la idea de los estados nacionales y el tema de la propia sexualidad? Bueno, el desarrollo de un estado, esa fortaleza que mencionábamos con el tema de la razón de estado, poder acrecentar, fortalecer un estado que tenga capacidad de desarrollo y también de confrontación en una zona donde los conflictos eran bastante habituales. Bueno, para eso voy a necesitar una población que pueda ejercer, digamos, el cuidado de ese estado. Y si digamos, la sexualidad, la libido, ese uso inadecuado desde esta lectura, ¿no? Desde esa lectura del propio 19, si el uso inadecuado de esa libido y de esa sexualidad generaba un sinnúmero de padecimientos, decía, e inclusive hasta la muerte del propio sujeto, pues naturalmente no generaría, el Estado no tendría la fuerza en su población, pensando ahora como la población no tendría la fuerza, digamos, para poder entonces confrontar desde el ámbito de ser necesario armado o económico a esos otros estados, digamos, en esa Europa, repito, en su configuración a través de los estados nacionales. Bueno, entonces la salud de la población pasa por la salud, digamos, o el cuidado de la libido y la sexualidad del propio infante. Por eso su interés, y repito, eso implica que desde el Estado mismo entonces se genere política pública que intervenga el tema de la familia, la educación y el tema de la sexualidad. Continúa y dice, la pretensión entonces de juzgar las acciones para señalar la imputabilidad de la pena queda supeditada al trabajo previo de la psicología sobre el delito cometido y virtualmente por cometer. Solamente se le podrá atribuir una pena en relación no al hecho consumado, sino en relación al incentivo que se actualizó como delito. Cito ya Foucault, en suma, hay que construir no solo un discurso, sino métodos de análisis, conceptos, teorías, tales que, dentro de la psiquiatría y sin salir de ella, se pueda ir del autoerotismo infantil al asesinato, del incesto discreto y acariciador a la gran devoración de los antropófagos monstruosos. Los grandes monstruos surgidos en el límite del aparato judicial pueden reducirse, analizarse, tomarse cotidianos y con perfiles suavizados dentro de las relaciones familiares. Y, por la otra, los pequeños masturbadores que se entibian en el interior del nido familiar puedan, por génesis, crecimientos y dislocaciones sucesivos, convertirse en los grandes criminales locos que violan, descuartizan y devoran. Fin de la cita. Una vez que la psicología introduce al pequeño y su sexualidad como fenómenos potenciales del delito por venir, la familia, esa célula, cae también bajo su régimen de vigilancia. El panóptico va desde lo micro, el individuo y la familia, hasta lo macro, la sociedad. Esta psiquiatrización de la vida cotidiana refuerza al mismo tiempo una idea de derecho capaz de introducirse por todas las puertas y resquicios de la sociedad, pues en todos lados acecha la virtualidad del delito. De esta manera, la psicología elabora tanto un objeto de estudio, métodos y conceptos con los cuales intervenir a nivel social, individual y legal. Si toda conducta moralmente sancionable o delictiva cae dentro del ámbito de análisis y de intervención de la medicina de la conducta, entonces el derecho penal queda eclipsado bajo el radio de esta. Pues la posibilidad misma de su acción, de la atribución de un grado de responsabilidad penal, solo es posible a partir de los lineamientos que señale previamente la psicología. Los hechos por sí mismos son insuficientes para determinar el grado de culpabilidad, ya que ésta se establece por el grado de participación de los motivos internos. El derecho basado en los hechos muestra su contradicción, pues son los motivos los que determinan la pena. Además,
la virtualidad delictiva o la potencial peligrosidad del sujeto refuerzan el papel y el uso de la medicina en relación con lo legal en una sociedad que pretende acceder a una sociedad aséptica al delito, lo cual trae como consecuencia una patologización de la vida desde el infante hasta la vejez, en donde siempre y en todo momento el panóptico, patologizante de la conducta, puede identificar la anormalidad y por ende el riesgo y la amenaza que acechan a la vida. Finalmente, la sociedad disciplinaria es una sociedad donde predomina la idea de una norma, un ajuste de la conducta a los parámetros desde el campo de lo social, a partir de la intervención de la medicina y de un poder ejercido desde distintos puntos y niveles. Se busca el disciplinamiento porque la nueva sociedad que surge es la sociedad de la explotación laboral. La norma y la normalidad establecen un rango de movimiento y de desplazamiento y perturbación. Sin embargo, cuando estos rangos se desplazan de sus límites, entran en ejercicio las formas de disciplinamiento y de normalización del individuo. El cuerpo es el medio sobre el cual se lanza y se pone en juego las estrategias de control. Su reeducación conductual pasa por doblegar la obstinación de la oposición a la norma de lo social, de la familia y del campo laboral. La pérdida del tiempo, su malgasto y demora productiva son también otra forma de mostrar la oposición al buen uso del tiempo de trabajo. Por eso, para Foucault, uno de los primeros focos de atención de la medicina del XIX serán los padecimientos asociados con el tema del trabajo, ya sea a nivel del individuo como trabajador o de la población laboral. Si bien la sociedad actual no puede ser entendida en su totalidad desde el punto de vista disciplinario, Foucault mostró el cambio que se gestó en la sociedad a partir de las nuevas prácticas a nivel de los discursos y de los saberes. Además, nos permite ver los movimientos actuales que nos ayudan a entender y comprender las prácticas actuales. Por eso, recurrir a él nunca es ocioso. Algunos de los autores que, sirviéndose de los argumentos de Foucault, han tratado de llevarlos aún más lejos, es, por supuesto, algunas cosas que incluso ya hemos mencionado en otros seminarios con el tema de la necropolítica y, por supuesto, de la psicopolítica. Ambas propuestas se sirven de los argumentos presentados por Foucault y, por supuesto, de lo que conocemos como biopolítica, que tiene que ver con esta sociedad desde el punto de vista del disciplinamiento y el funcionamiento del panóptico. Bueno, ese panóptico se reactualizará a partir de las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías permitirán ejercer una mejor vigilancia en donde el propio sujeto es de alguna forma el que se vigila a sí mismo o facilita el que pueda, digamos, el que esté bajo esa vigilancia, en tanto que uno a través del uso del celular o fotos, el tema del Facebook, subir imágenes, en fin, uno mismo está actualizando, digamos, los lugares en donde ha estado o donde incluso está. Esa actualización es la que permite un nuevo uso de la idea del propio panóptico. Ya no se necesita de alguien más que me vigile, sino yo mismo acepto esa vigilancia en tanto que no veo problema alguno en ese uso de las redes o, repito, de la tecnología para decir dónde estoy, qué estoy haciendo o incluso qué pretendo hacer el día de mañana. Entonces entraría en una reactualización. Algunos de los autores que, digamos, repito, desarrollan estos argumentos están partiendo del propio Foucault y de la biopolítica. Ese disciplinamiento, inicialmente esa idea de psicología que al menos leen con Foucault, todavía no sería una psicología que logre entrar, digamos, en el propio inconsciente del sujeto, y todavía no es una psicología que entre al tema de la conciencia, del yo, del ego. Dice, por eso todavía es una psicología que habla del cuerpo y toma el cuerpo como el medio para poner en ejercicio, digamos, ese conocimiento o esos saberes, es disciplinar el propio cuerpo. Dice, todavía no hay ahí entonces una psicología entendida como aquella que se interesaría por la parte, digamos, de lo mental o del inconsciente
o de desarrollo del superior. Dice, eso vendrá más adelante y a través de nuevo, de la propia tecnología se podrá ejercer ese control sobre los propios individuos e incluso quizás hasta sobre poblaciones. No agrego más de este tema, ya lo hemos comentado, pero bueno, si sale con mucho gusto. Y vinculado con el tema de la propia necropolítica, el propio Membe, bueno, también utiliza argumentos de Foucault y de la propia biopolítica. Sin embargo, esa necropolítica, por supuesto, será, digamos, un nuevo paso en donde esa sociedad, de nuevo, laboral disciplinaria, digamos, diría, se vuelve necropolítica en tanto que esas poblaciones, si anteriormente en la biopolítica, en la sociedad disciplinaria, interesa el disciplinamiento de las poblaciones en relación con el tema del propio trabajo, bueno, desde el ámbito de lo necropolítico ya no hay una población, digamos, que se vuelva como objeto de interés. Con la biopolítica todavía se hace una distinción entre grupos, ¿no? Población disciplinada versus esa población, ese grupo de sujetos que necesitan ser disciplinados para incorporarlos dentro del propio sistema. Bueno, todavía la biopolítica establece estas distinciones entre a quién salvar y a quién dejar morir. La necropolítica, como siguiente paso, ya no se interesa por población alguna. Todo sujeto es sujeto eliminable en ese sentido. Bueno, Membe también, repito, recupera argumentos del propio Foucault. De ahí que concluye diciendo, bueno, entender a Foucault y recuperar a Foucault pues no es un trabajo ocioso en ese sentido. Bueno, con esto le doy la palabra a Javier y interactuamos. Bueno, pues de mi parte solo agregaría algunas reflexiones como al margen, igual no necesariamente así de lleno con lo que planteaba Edgar, pero que salen a colación, ¿no? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, lo que comentó el profe sobre los usos del poder, ¿sí? Es interesante la lectura y ahí, por ejemplo, me remitiría a la reflexión que hace Max Weber, el sociólogo alemán, a propósito de la racionalidad instrumental, o bueno, hace como todo un tratado, pero más bien creo que la reflexión de Weber sobre la racionalidad, aquí Foucault la tiene muy clara en el sentido de que no podemos naturalizar la razón. Es decir, no podríamos seguir operando como la filosofía occidental lo hizo hasta, digamos, hasta el 19 o hasta principios del 20, intentando buscar cuál era la naturaleza de la razón, como si estuviera innata o inmanente en los cuerpos, ¿sí? Weber da cuenta de cómo más bien la razón es una especie de estrategias históricas que se usan para conseguir un fin, ¿sí? Y que en ese sentido no podríamos devaluar la racionalidad en otras zonas del mundo, por ejemplo, ¿sí? Él hace tratados sobre religión, que también esa es una cuestión súper interesante de Max Weber, pero cuando él viaja o estudia Oriente, se da cuenta que hay prácticas que desde el occidente, por así decir, serían irracionales, ¿cierto? Entonces, en este sentido, digamos, esa reflexión la trae mucho Foucault, pero le suma o le gira más cosas. Es decir, Foucault se da cuenta de cómo esa racionalidad occidental llega a ciertos límites y necesita una especie de renovación epistemológica para que vuelva a cobrar sentido, para que vuelva a legitimarse en tanto racionalidad. Entonces, en ese sentido, Vigilar y Castigar, el texto sobre la prisión de Foucault, es, creo que, contundente en el punto en el que nos explica Foucault cómo, digamos, el modelo del soberano que ejercía el castigo sobre los criminales entra en una crisis y se necesita renovar. ¿Y cómo se renueva? Mediante la ciencia o la legitimidad que la ciencia le puede dar. Es decir, no es lo mismo que el soberano determine quién es el criminal a que lo haga toda una batería de pruebas y toda una mirada con cierta pericia jurídica, con cierto expertise científico para poder determinar quién es el sujeto criminal.
¿sí? Entonces, en este sentido, no es lo mismo que diga, el soberano es el que determinó que tú robaste o que tú tienes un perfil peligroso, a que sea la ciencia. Con la ciencia ya parece una especie de anonimato, ya no es personal como la decisión, ¿sí? Ya son toda una serie de metodologías, teorías, conceptos y test, ¿no? Que nos sirven para poder determinar en qué nivel cuantificado incluso estaría la inteligencia, los afectos, la personalidad, ¿sí? Y la peligrosidad de la persona, ¿no? Entonces, en este primer punto creo que es fundamental también cómo Max Weber engancha la idea de la racionalidad con el poder, ¿sí? Ya no es más la racionalidad abstracta, filosófica, como este don que los humanos o que Dios nos dio o una cosa así, y que solo serviría para explorar la naturaleza y lo simbólico, por así ponerlo, sino más bien son prácticas que están insertas en ciertos contextos y que obedecen a justificar ciertas formas de dominación y de poder y de control, ¿sí? O sea, desaparece la idea de la razón filosófica pura, el don humano, y se vuelve una cuestión muchísimo más pragmática y muchísimo más política, que desmitifican la racionalidad y le regresan una cuestión de dominación, ¿sí? Entonces, bueno, pues por ahí yo podría poner un primer punto, y entonces lo que decía el profe sobre la razón de Estado tiene que ver con esta nueva racionalidad en donde la vida cotidiana es copada por una especie de reflexiones, por así decirlo, o de utilización de la mente en términos de rentabilidad, en términos de calculabilidad, en términos de rendimiento, ¿sí? Es curioso cómo, por ejemplo, Foucault nos habla de que antes del siglo XVIII los humanos gastaban su racionalidad